El aire en el juzgado de familia número 4 era delgado y olía a desinfectante y a desesperación silenciosa. Me senté en una silla de madera tan dura e inflexible como la decisión que estaban a punto de tomar sobre mi vida. A mis 72 años, después de 4 décadas de balancear cuentas ajenas hasta el último centavo, me encontraba en el lado equivocado del libro mayor, a punto de ser declarada un pasivo. Las paredes de color beige parecían absorber el sonido, creando un silencio denso que amplificaba los latidos de mi corazón. Observé a la jueza Camila Torres, una mujer de mi edad, pero cuyo poder la hacía parecer de otra especie. Sus gafas descansaban en la punta de su nariz mientras leía mi destino en un lenguaje legal que sonaba a la vez ajeno y obscenamente íntimo, despojándome de mi propia historia con cada sílaba. La voz de la jueza era monótona, una letanía de términos legales que me despojaban de todo: curatela, incompetencia, administración de bienes. Cada palabra era un ladrillo en el muro que mi propia hija estaba construyendo a mi alrededor. A mi lado, Laura, mi única hija, la arquitecta de esta humillación, colocó una mano sobre mi hombro. El gesto, que para el mundo parecía de consuelo, para mí quemaba como el hierro candente de un marcador de ganado. Era un gesto de posesión, una declaración pública de que yo, Beatriz Navarro, exjefa de contabilidad, la mujer que le enseñó a leer y a soñar, ahora era de su propiedad. El calor de su palma a través de mi blusa se sentía falso, una caricia calculada para la audiencia que nos observaba. «Mamá, es por tu bien. Ya no puedes manejar todo sola. Lo hacemos por amor», susurró, su aliento perfumado con un café caro y una mentira bien ensayada. La palabra amor salió de sus labios y se disolvió en el aire estéril de la sala. ¿Amor? El amor no se parece a esto. El amor no te arrincona, no te silencia, no te convierte en un número de expediente. Levanté la vista, no hacia ella, sino hacia el reflejo borroso de mi rostro, en el barniz oscuro de la mesa del juez. Vi a una anciana, sí, pero detrás de las arrugas, el fuego no se había extinguido, apenas se había reavivado, alimentado por la gasolina de su traición. ¿Creía realmente que yo era tan frágil? Me incliné ligeramente hacia ella, lo suficiente para que mi voz fuera un secreto helado solo para nosotros dos, en medio de la sala pública. «El único bien que te interesa no es el mío», musité, las palabras tan afiladas y precisas como la punta de un lápiz de contabilidad. Vi un destello de sorpresa, quizás de ira, en sus ojos antes de que la máscara de hija devota volviera a su lugar. Fue una pequeña victoria, una afirmación de que la mujer sentada en esa silla no era un recipiente vacío. Sabía exactamente lo que estaba pasando, y aunque en ese momento no podía detenerlo, podía registrarlo, cada detalle, cada gesto, cada mentira. La auditoría había comenzado. La jueza Torres me dirigió una mirada que pretendía ser compasiva, pero que solo lograba ser condescendiente. Era la misma mirada que la gente le da a un mueble viejo que ya no sirve. A su lado, el administrador designado, Sergio Pineda, un hombre con un traje demasiado ajustado, asintió con una profesionalidad ensayada, como si estuviera validando la compra de un activo dañado. Al fondo de la sala, mi yerno Martín ya miraba su reloj. Su impaciencia era un insulto palpable. Seguramente tenía planes más importantes, planes financiados con el patrimonio que acababan de arrebatarme. La sala se convirtió en un escenario, y yo era la protagonista de una tragedia que no había escrito, humillada frente a un público de extraños. Sobre la mesa, una carpeta azul con una etiqueta impresa. Expediente Navarro Beatriz. Contenía la versión abreviada y distorsionada de mi vida. Laura la cerró con un chasquido seco y definitivo, un sonido que pareció sellar mi destino. Ese gesto de autoridad, de dar por terminado el asunto, fue más doloroso que cualquier palabra pronunciada por la jueza. Esa carpeta azul se convirtió en el símbolo de mi despojo, el contenedor de la narrativa que ellos habían creado para mí, la de una anciana confundida que necesitaba ser salvada de sí misma. Pero se olvidaron de un detalle crucial. Yo siempre fui la que llevaba los libros, y mi memoria para los números y los detalles era legendaria. ¿Creían que no recordaría? Al salir del juzgado, el aire de la ciudad se sentía pesado.
cargado con el peso de mi nueva realidad. Fue entonces cuando vi a mi nieto, Tomás, esperándome en los escalones. Su rostro joven, lleno de una preocupación genuina, era un faro en la niebla de mi desesperación. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó, y su voz, a diferencia de la de su madre, no tenía un doble fondo. Bien, una palabra tan pequeña para un abismo tan grande. Pero su pregunta, su simple presencia, encendió algo dentro de mí, una chispa de desafío. No, este no era el final. Era el comienzo de la auditoría más importante de mi vida, y el primer asiento de este nuevo libro mayor sería la memoria. La memoria es un archivo implacable. Me transportó de repente a 1998. Tenía 48 años, y el zumbido de mi máquina de coser Singer de 1985 era la banda sonora de mis noches. Después de mis 8 horas en la oficina de contabilidad, me sentaba a coser vestidos para una boutique local, rodeada de retazos de tela y el olor a aceite de máquina. Cada puntada era un pequeño pago contra la deuda de $45,000 de la matrícula universitaria de Laura. Recuerdo cabecear, de sueño a las 3 de la madrugada, con la mejilla pegada a la tela fría, soñando con el futuro brillante que estaba cosiendo para ella, un futuro que nunca imaginé que usaría para despojarme del mío. Luego, la memoria saltó a 2005. Estaba en una notaría. El aire olía a papel viejo y a café rancio. Firmaba los papeles de venta de un terreno familiar de 500 metros cuadrados en las afueras, una herencia de mis padres. Los $80,000 de la venta fueron directamente para el enganche de la primera casa de Laura y Martín. Recuerdo la mano de Martín en mi hombro, su sonrisa encantadora y sus palabras huecas. «Suegra, se lo devolveremos con creces». Esa promesa se desvaneció tan rápido como la tinta se secó en el papel. Nunca devolvieron un centavo. Ese terreno no era solo tierra, era el último vínculo físico con mis padres, y se lo entregué voluntariamente, cegada por el amor. El archivo de mi mente me llevó a 2018. Otra institución financiera, esta vez una sucursal bancaria, firmaba el último pago de un préstamo personal de $25,000 que saqué a mi nombre para financiar otro de los negocios fallidos de Martín. Él ni siquiera se molestó en acompañarme. La cajera me miró con una mezcla de lástima y respeto. Yo solo sentía el cansancio profundo de apuntalar constantemente sus fracasos, de ser el soporte financiero silencioso de sus sueños de grandeza. Cada firma, cada pago, era un eslabón más en la cadena que ellos, poco a poco, estaban usando para atarme. Y yo, en mi ingenuidad, creía que estaba tejiendo una red de seguridad para ellos. Pero la traición no solo se construyó con grandes sacrificios financieros, se tejió con miles de pequeños abusos, de microagresiones diseñadas para erosionar mi confianza y mi autonomía. Recuerdo a Laura quitándome las llaves del coche con una sonrisa dulce. «Es para que no te pase nada, mamá». O a Martín, pasándome documentos para firmar mientras decía: «No te preocupes por estos papeles, Beatriz. Son cosas complicadas». Me trataban como a una niña, simplificando mi mundo, reduciendo mi capacidad de decisión, aislándome de mis propias finanzas. Cada uno de esos pequeños actos era una prueba de su plan a largo plazo. Ahora lo entendía con una claridad dolorosa. No me estaban cuidando. Me estaban desarmando, pieza por pieza. Me quitaban el control, la independencia, la voz. Lo hacían con sonrisas, con pretextos de amor y preocupación, lo cual lo hacía aún más perverso. Me convencieron de que su interferencia era protección, cuando en realidad era una lenta y metódica preparación para el jaque mate que acababan de ejecutar en ese juzgado. Me hicieron dudar de mi propia mente, de mi propia capacidad, para que cuando dieran el golpe final, yo misma creyera que era por mi propio bien. Fue una estrategia brillante en su crueldad. El amor incondicional de una madre es una vulnerabilidad que un depredador puede explotar con facilidad, especialmente cuando ese depredador lleva tu propia sangre. Durante años elegí no ver las señales. Ignoré los comentarios condescendientes. Justifiqué las peticiones de dinero. Creí en las promesas vacías. El amor me hizo sorda y ciega. Pero la traición, en su brutalidad, me había devuelto la vista y el oído. Y lo que veía ahora
Era un mapa detallado de mi propia ruina. Un mapa que yo misma, sin saberlo, había ayudado a trazar con mis sacrificios y mi silencio. Un mapa que ahora usaría para encontrar el camino de vuelta. La ironía era que mi supuesta debilidad, mi mente confundida, era ahora mi mayor fortaleza. Porque mi mente, la mente de una contadora, no olvida. Recuerda cada cifra, cada fecha, cada documento firmado. Cada sacrificio tenía un recibo guardado en el archivo de mi memoria. Y mientras Laura y Martín celebraban su victoria, yo estaba en casa, abriendo silenciosamente los libros de cuentas de nuestra historia familiar. El débito era claro, mi autonomía, mi patrimonio, mi dignidad. Era hora de calcular el crédito. ¿Creían que la historia terminaba en ese juzgado? Pobres ingenuos. Apenas estaban en el prólogo del libro que yo estaba a punto de escribir. Al llegar a mi casa, la llave se sintió extraña en la cerradura. El espacio, que siempre había sido mi santuario, ahora se sentía como territorio ocupado. El olor era diferente. Laura había puesto uno de esos ambientadores automáticos que desprenden un aroma artificial a lavanda cada pocos minutos. Un olor que detestaba. En la cocina, encontré la primera evidencia de la ocupación. Había reorganizado mi despensa, mis tés de hierbas, mi avena, mis galletas integrales. Todo había sido reemplazado por productos más saludables, según su criterio, empaquetados en recipientes de vidrio idénticos y etiquetados con una pulcritud insultante. Era una invasión silenciosa, una forma de decirme que ni siquiera mis gustos eran ya válidos. La humillación se trasladó del ámbito privado al público 3 días después. Fui a la farmacia del barrio a recoger mis medicamentos para la presión arterial. Cuando entregué mi tarjeta de débito, la joven farmacéutica la pasó 2 veces antes de mirarme con incomodidad. Lo siento, señora Navarro. La tarjeta fue rechazada. El calor subió por mi cuello. Detrás de mí, en la fila, mi vecina de toda la vida, la señora Carmen, me miró con una lástima que me revolvió el estómago. Tuve que pagar con el poco efectivo que llevaba en el monedero. El bloqueo de mis cuentas, con más de $120,000 de mis ahorros, ya no era una orden judicial abstracta. Era la vergüenza de no poder pagar $50 por las pastillas que me mantenían viva. Una semana después, el ataque se intensificó. Al mirar por la ventana de la sala, vi a Martín clavando un letrero en mi jardín. Era un letrero de «Se vende» de la inmobiliaria de Laura. Mi casa de 250 metros cuadrados, la casa donde crié a mi hija, donde cada rincón guardaba un recuerdo, ahora estaba en el mercado, valuada en $750,000. No me habían consultado, no me habían informado, simplemente lo hicieron. La traición ya no estaba oculta tras las paredes de mi hogar, ahora estaba expuesta en mi césped, a la vista de todos los vecinos, una declaración pública y descarada de sus intenciones. Querían liquidar mi vida, venderla al mejor postor. La comunidad, que siempre había sido mi red de apoyo, comenzó a reflejar la narrativa que Laura y Martín estaban tejiendo. La señora Carmen, la misma que me vio en la farmacia, me encontró mientras regaba mis rosales. Se acercó y, en lugar de hablarme como siempre, lo hizo en voz alta y despacio, articulando cada palabra como si yo fuera una niña o una turista que no entendía el idioma. «Beatriz, ¿cómo estás hoy? ¿Necesitas algo?» La humillación era sofocante. Me estaban convirtiendo en la pobre anciana senil del barrio, una figura digna de lástima, no de respeto. Estaban asesinando mi reputación con una amabilidad venenosa. El golpe final, la revelación de su plan maestro, llegó una noche. No podía dormir, así que me levanté a por un vaso de agua. Sobre mi mesita de noche, donde no estaba antes, había un folleto satinado. Residencia Pinos Dorados, un retiro dorado para sus seres queridos. Lo abrí con manos temblorosas. Las fotos mostraban a ancianos sonrientes participando en actividades forzadas. La tarifa mensual era de $6,000. Esta era su solución final. No se trataba solo de controlar mi dinero o vender mi casa. Querían borrarme, encerrarme en un lugar bonito para que pudieran disfrutar de mi patrimonio sin la molestia de tenerme cerca. La frialdad de su premeditación me dejó sin aliento. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala,
El dolor se transformó, la tristeza se evaporó, y en su lugar quedó un hielo duro y afilado. La contabilidad me enseñó que cada débito debe tener un crédito correspondiente. Ellos habían debitado mi casa, mi dinero, mi reputación y mi libertad. Era hora de balancear las cuentas. Miré el viejo teléfono que guardaba en un cajón, un modelo antiguo pero funcional. Luego busqué en mi agenda de contactos una libreta de cuero con los bordes gastados. Allí estaba el nombre, Javier Soto, un fantasma de mi pasado profesional, un colega que, como yo, entendía que los números nunca mienten. La primera pieza de mi contraofensiva estaba a punto de moverse en el tablero. Al día siguiente, lunes a las 10 de la mañana, marqué su número. La voz de Javier sonaba exactamente igual, tranquila y segura. Le dije que necesitaba una consulta sobre mi testamento, una mentira piadosa para conseguir la reunión sin levantar sospechas. Nos citamos en su despacho, una oficina modesta en un edificio antiguo del centro. Al sentarme frente a él, no me anduve con rodeos. Dejé de lado el pretexto del testamento y le expuse la situación con la precisión de un informe de auditoría. Le conté sobre el juzgado, la curatela, la casa en venta, la residencia. No omití ningún detalle. Él escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, sin interrumpir. Cuando terminé, Javier se reclinó en su silla y se quedó en silencio por un largo minuto. No vi lástima en su rostro, sino una creciente indignación y algo más, respeto. «Beatriz», dijo finalmente, «siempre fuiste la contadora más brillante que conocí. Parece que tu hija y su marido olvidaron con quién estaban tratando». Esas palabras fueron el primer reconocimiento de mi lucidez en semanas. «No quiero venganza, Javier», le respondí, mi voz firme. «Quiero justicia. Y la justicia, como la contabilidad, exige que las cuentas estén claras». Él asintió lentamente. «Entonces, Beatriz, vamos a hacer un balance. Reúne todos los documentos que tengas, cada recibo, cada contrato, cada extracto. Vamos a auditar esta traición». El martes a las 9 de la mañana entré en la sucursal de mi banco de toda la vida. El aire acondicionado era feroz, pero yo sentía un calor interno, una determinación que me impulsaba. Solicité acceso a mi caja de seguridad. El empleado del banco me guió a la bóveda, un santuario de metal y silencio. El ritual de abrir la caja, con 2 llaves, se sintió como desenterrar un tesoro olvidado. Dentro, debajo de algunas joyas y viejas fotografías, estaba el sobre de Manila que buscaba. Lo saqué y soplé una fina capa de polvo de su superficie. Era el contrato original del fideicomiso de mi casa, un documento que no habían encontrado. Sentada en la pequeña sala privada de la bóveda, desdoblé el papel con cuidado. Mis ojos, acostumbrados a la letra pequeña, encontraron rápidamente la cláusula clave. La propiedad ubicada en la calle Robles 123 pasará a ser propiedad de Laura Navarro únicamente tras el fallecimiento de la titular actual, Beatriz Navarro. Leí la frase una y otra vez. Era mi escudo, mi fortaleza. Este papel no era solo tinta sobre celulosa. Era la prueba legal de que ellos eran dueños de mi futuro, no de mi presente. La curatela les daba control administrativo, pero este documento limitaba su poder sobre mi activo más importante. Era la primera pieza sólida de mi defensa. Antes de irme del banco, solicité copias de los extractos de todas mis cuentas de los últimos 12 meses. Mientras esperaba, sentada en un sillón de cuero, observé las transacciones en mi mente. Recordaba las transferencias a la cuenta de Laura para ayudarla con los gastos, los pagos directos a la tarjeta de crédito de Martín para cubrir sus deudas, el dinero para el enganche de su BMW X5 color grafito. Lo que en su momento fueron actos de amor y generosidad, ahora, impresos en blanco y negro, se convertían en un rastro de explotación financiera. La evidencia de su codicia estaba allí, documentada por el propio sistema bancario. Cada cifra era un testigo silencioso. El miércoles por la noche, ejecuté la siguiente fase de mi plan. Tomás vino a cenar, como cada semana. Después de comer, le pedí ayuda con una excusa plausible. «Tomás, cariño, ¿podrías ayudarme a buscar unas fotos viejas en la computadora? Quiero encontrar una de tu bautizo». Su presencia era un bálsamo.
Mientras él buscaba en los archivos, recordé en voz alta la primera vez que le enseñé a armar una computadora. «Abuela, tú me enseñaste a armar mi primera computadora. ¿No estás confundida?», me dijo, como si leyera mis pensamientos. Esa simple frase, esa validación de mi nieto, me dio la fuerza para seguir adelante con lo que estaba a punto de pedirle. Mientras él navegaba por las carpetas, le dije casualmente: «¿Sabes? Creo que tu madre borró algunos archivos por error la semana pasada. ¿Hay alguna forma de recuperarlos? Quizás las fotos estaban allí». Tomás, un genio de la informática, ni siquiera parpadeó. Abrió un programa y comenzó a trabajar. Mis manos sudaban mientras observaba la pantalla. Minutos después, una lista de archivos recuperados apareció. Y allí estaban, una serie de correos electrónicos entre Laura y Martín. El corazón me martilleaba en el pecho. «Mira, ahí están», dije, señalando la pantalla para disimular mi nerviosismo. «Imprímelos todos, por favor. Así los reviso con calma». El zumbido de la impresora en el silencio de la noche sonaba como un tambor de guerra. Con cada página que salía, mi arsenal crecía. Cuando Tomás se fue, me senté en la mesa de la cocina y extendí los papeles. Tomé un marcador amarillo y comencé a leer. Las palabras saltaban de la página, crudas y crueles. «Tenemos que acelerar el proceso de la curatela antes de que mamá mueva el dinero. Ya tengo una oferta por la casa. Solo necesitamos la firma del juez. Martín, asegúrate de que no tenga acceso a los papeles importantes». Cada frase era una puñalada. Mi marcador se deslizaba sobre el aire. En el juzgado de familia número 4 era delgado y olía a desinfectante y a desesperación silenciosa. Me senté en una silla de madera tan dura e inflexible como la decisión que estaban a punto de tomar sobre mi vida. A mis 72 años, después de 4 décadas de balancear cuentas ajenas hasta el último centavo, me encontraba en el lado equivocado del libro mayor, a punto de ser declarada un pasivo. Las paredes de color beige parecían absorber el sonido, creando un silencio denso que amplificaba los latidos de mi corazón. Observé a la jueza Camila Torres, una mujer de mi edad, pero cuyo poder la hacía parecer de otra especie. Sus gafas descansaban en la punta de su nariz mientras leía mi destino en un lenguaje legal que sonaba a la vez ajeno y obscenamente íntimo, despojándome de mi propia historia con cada sílaba. La voz de la jueza era monótona, una letanía de términos legales que me despojaban de todo. Curatela, incompetencia, administración de bienes. Cada palabra era un ladrillo en el muro que mi propia hija estaba construyendo a mi alrededor. A mi lado, Laura, mi única hija, la arquitecta de esta humillación, colocó una mano sobre mi hombro. El gesto que para el mundo parecía de consuelo, para mí quemaba como el hierro candente de un marcador de ganado. Era un gesto de posesión, una declaración pública de que yo, Beatriz Navarro, exjefa de contabilidad, la mujer que le enseñó a leer y a soñar, ahora era de su propiedad. El calor de su palma a través de mi blusa se sentía falso, una caricia calculada para la audiencia que nos observaba. ¿Creía que un simple toque podría borrar décadas de sacrificios? «Mamá, es por tu bien. Ya no puedes manejar todo sola. Lo hacemos por amor», susurró, su aliento perfumado con un café caro y una mentira bien ensayada. La palabra amor salió de sus labios y se disolvió en el aire estéril de la sala. ¿Amor? El amor no se parece a esto. El amor no te arrincona, no te silencia, no te convierte en un número de expediente. Levanté la vista, no hacia ella, sino hacia el reflejo borroso de mi rostro, en el barniz oscuro de la mesa del juez. Vi a una anciana, sí, pero detrás de las arrugas, el fuego no se había extinguido. Apenas se había reavivado, alimentado por la gasolina de su traición. ¿Creía realmente que yo era tan frágil? Me incliné ligeramente hacia ella, lo suficiente para que mi voz fuera un secreto helado solo para nosotros dos, en medio de la sala pública. «El único bien que te interesa no es el mío», musité, las palabras tan afiladas y precisas como la punta de un lápiz de contabilidad. Vi un destello de sorpresa, quizás de ira, en sus ojos antes de que la máscara de hija devota volviera a su lugar. Fue una pequeña victoria, una afirmación de que la mujer sentada en esa silla no era un recipiente vacío.
Sabía exactamente lo que estaba pasando. Y, aunque en ese momento no podía detenerlo, podía registrarlo. Cada detalle, cada gesto, cada mentira. La auditoría, en silencio y sin que nadie lo supiera, acababa de comenzar. La jueza Torres me dirigió una mirada que pretendía ser compasiva, pero que solo lograba ser condescendiente. Era la misma mirada que la gente le da a un mueble viejo que ya no sirve. A su lado, el administrador designado, Sergio Pineda, un hombre con un traje demasiado ajustado, asintió con una profesionalidad ensayada, como si estuviera validando la compra de un activo dañado. Al fondo de la sala, mi yerno Martín ya miraba su reloj. Su impaciencia era un insulto palpable. Seguramente tenía planes más importantes, planes financiados con el patrimonio que acababan de arrebatarme. La sala se convirtió en un escenario, y yo era la protagonista de una tragedia que no había escrito, humillada frente a un público de extraños que ya había emitido su veredicto. Sobre la mesa, una carpeta azul con una etiqueta impresa. Expediente Navarro Beatriz. Contenía la versión abreviada y distorsionada de mi vida. Laura la cerró con un chasquido seco y definitivo, un sonido que pareció sellar mi destino. Ese gesto de autoridad, de dar por terminado el asunto, fue más doloroso que cualquier palabra pronunciada por la jueza. Esa carpeta azul se convirtió en el símbolo de mi despojo, el contenedor de la narrativa que ellos habían creado para mí, la de una anciana confundida que necesitaba ser salvada de sí misma. Pero se olvidaron de un detalle crucial. Yo siempre fui la que llevaba los libros, y mi memoria para los números y los detalles era legendaria. Creían que no recordaría cada asiento contable de mi propia vida. Al salir del juzgado, el aire de la ciudad se sentía pesado, cargado con el peso de mi nueva realidad. Fue entonces cuando vi a mi nieto, Tomás, esperándome en los escalones. Su rostro joven, lleno de una preocupación genuina, era un faro en la niebla de mi desesperación. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó, y su voz, a diferencia de la de su madre, no tenía un doble fondo. Bien, una palabra tan pequeña para un abismo tan grande. Pero su pregunta, su simple presencia, encendió algo dentro de mí, una chispa de desafío. No, este no era el final. Era el comienzo de la auditoría más importante de mi vida. Y el primer asiento de este nuevo libro mayor sería la memoria, un activo que ellos no podían controlar. La memoria es un archivo implacable. Y esa noche, en el silencio forzado de mi propia casa, decidí abrir los libros de contabilidad del pasado. El primer asiento me transportó a 1998. Tenía 48 años, y el zumbido de mi máquina de coser Singer de 1985 era la banda sonora de mis noches. Después de mis 8 horas en la oficina de contabilidad, me sentaba a coser vestidos para una boutique local, rodeada de retazos de tela y el olor a aceite de máquina. Cada puntada era un pequeño pago contra la deuda de $45,000 de la matrícula universitaria de Laura, en una de las mejores escuelas de arquitectura del país. Un futuro que ella creía merecer y que yo estaba decidida a darle, sin importar el costo para mi propio descanso o mi vista. Recuerdo la sensación de las yemas de mis dedos, ásperas y a veces pinchadas por las agujas, mientras la tela se deslizaba bajo el pie prensátelas. Muchas noches me quedaba dormida a las 3 de la madrugada, con la mejilla pegada a la superficie fría y metálica de la máquina, soñando con el diploma que colgaría en su pared. Soñaba con el futuro brillante que estaba cosiendo para ella. Un futuro de planos, edificios y éxito. Un futuro que nunca imaginé que usaría para diseñar mi propia jaula. Cada vestido terminado era un ladrillo más en la fundación de su vida. Una fundación que ahora se resquebrajaba bajo el peso de su ingratitud, revelando que yo no era la arquitecta de su éxito, sino la primera viga que estaba dispuesta a sacrificar. Luego, la memoria saltó a 2005. Estaba en una notaría. El aire olía a papel viejo y a café, rancio. Firmaba los papeles de venta de un terreno familiar de 500 metros cuadrados en las afueras, una herencia de mis padres, el último pedazo de tierra que olía a mi infancia. Los $80,000 de la venta fueron directamente para el enganche de la primera casa de Laura y Martín, una casa con un jardín que yo misma ayudé a plantar. Recuerdo la mano de Martín en mi hombro, su sonrisa encantadora y sus palabras huecas,
tan falsas como el barniz de la mesa donde firmaba. Suegra, se lo devolveremos con creces, prometió, su voz untuosa y convincente. Una promesa que se desvaneció tan rápido como la tinta se secó en el papel. Nunca devolvieron un centavo, por supuesto. Ese terreno no era solo tierra. Era el último vínculo físico con mis padres, el lugar donde mi padre me enseñó a identificar las estrellas, y se lo entregué voluntariamente, cegada por el amor de una madre que solo ve las necesidades de su hija. En ese momento, creí que estaba invirtiendo en su felicidad, en la seguridad de mi futuro nieto. Ahora entiendo que solo estaba financiando el primer gran movimiento en el tablero de ajedrez de su ambición. Les entregué mi pasado, y ellos lo usaron para construir un futuro en el que yo ya no tenía cabida, un futuro donde mi presencia era un recordatorio incómodo de la deuda que nunca tuvieron la intención de pagar. El archivo de mi mente me llevó a una fecha más reciente, 2018. Otra institución financiera, esta vez una sucursal bancaria impersonal y con luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos. Firmaba el último pago de un préstamo personal de $25,000 que saqué a mi nombre para financiar otro de los negocios fallidos de Martín, algo sobre importación de productos gourmet, que terminó con una bodega llena de quesos vencidos. Él ni siquiera se molestó en acompañarme. La cajera, una joven que podría haber sido mi nieta, me miró con una mezcla de lástima y respeto. Yo solo sentía el cansancio profundo de apuntalar constantemente sus fracasos, de ser el soporte financiero silencioso de sus sueños de grandeza, que siempre terminaban en desastre. Cada firma en esos documentos, cada pago mensual debitado de mi cuenta de jubilación, era un eslabón más en la cadena que ellos, poco a poco, estaban usando para atarme. Y yo, en mi ingenuidad, creía que estaba tejiendo una red de seguridad para ellos, cuando en realidad estaba financiando las barras de mi propia prisión. El peso de esa deuda no era solo monetario, era el peso de la preocupación constante, de revisar mis cuentas para asegurarme de que el ego de mi yerno no me llevara a la bancarrota. Él nunca vio el sacrificio, solo el resultado, dinero disponible. Para él, yo no era una persona, sino un recurso, una línea de crédito inagotable que finalmente decidió que era más fácil controlar que solicitar. Pero la traición no solo se construyó con grandes sacrificios financieros, con cheques de 5 cifras y títulos de propiedad. Se tejió con miles de pequeños abusos, de microagresiones diseñadas para erosionar mi confianza y mi autonomía, como el agua que gotea sobre una roca hasta que la parte. Recuerdo el día en que Laura me quitó las llaves del coche con una sonrisa dulce y condescendiente. «Es para que no te pase nada, mamá. Las calles están muy peligrosas y tus reflejos ya no son los mismos». No hubo discusión, solo un hecho consumado. Me dejó varada en mi propia casa, dependiente de su tiempo y su voluntad, para ir al médico o a ver a mis amigas. No era protección, era aislamiento. Y luego estaba Martín, el maestro de la manipulación pasiva. Me pasaba documentos para firmar mientras veía la televisión, su atención dividida a propósito. «No te preocupes por estos papeles, Beatriz. Son cosas complicadas de impuestos. Yo me encargo», decía, restándole importancia con un gesto de la mano. Me trataban como a una niña, simplificando mi mundo, reduciendo mi capacidad de decisión, podando las ramas de mi independencia una por una. Cada cosa. Uno de esos pequeños actos era una prueba de su plan a largo plazo, una forma de acostumbrarme a la obediencia, a no cuestionar, a aceptar que ellos sabían lo que era mejor para mí. Me estaban entrenando para mi propia sumisión. Ahora lo entendía con una claridad dolorosa y helada. No me estaban cuidando, me estaban desarmando, pieza por pieza. Me quitaban el control, la independencia, la voz. Lo hacían con sonrisas, con pretextos de amor y preocupación, lo cual lo hacía aún más perverso. Me convencieron de que su interferencia era protección, cuando en realidad era una lenta y metódica preparación para el jaque mate que acababan de ejecutar en ese juzgado. Me hicieron dudar de mi propia mente, de mi propia capacidad, para que cuando dieran el golpe final, el mundo, y quizás hasta yo misma, creyera que era por mi propio bien. Fue una estrategia brillante en su crueldad,
Una auditoría de mi vida que ellos manipularon a su favor, pero se olvidaron de que la auditora principal todavía estaba viva. El amor incondicional de una madre es una vulnerabilidad que un depredador puede explotar con facilidad, especialmente cuando ese depredador lleva tu propia sangre. Durante años, elegí no ver las señales, justifiqué las peticiones de dinero y creí en las promesas vacías, convencida de que el amor lo perdonaba todo. Pero la traición, en su brutalidad, me había devuelto la vista y el oído, y lo que veía ahora era un mapa detallado de mi propia ruina, un mapa que yo misma, sin saberlo, había ayudado a trazar con mis sacrificios, un mapa que ahora usaría para encontrar el camino de vuelta a mí misma. La ironía era que mi supuesta debilidad, mi mente, confundida, era ahora mi mayor fortaleza, porque mi mente, la mente de una contadora, no olvida, recuerda cada cifra, cada fecha, cada documento firmado, y ellos habían subestimado fatalmente la capacidad de mi archivo. Mientras Laura y Martín celebraban su victoria, yo estaba en casa, abriendo silenciosamente los libros de cuentas de nuestra historia familiar. El débito era claro, mi autonomía, mi patrimonio, mi dignidad. Era hora de calcular el crédito. El martes a las 9 de la mañana, entré en la sucursal de mi banco de toda la vida. El aire acondicionado era feroz, pero yo sentía un calor interno, una determinación que me impulsaba. Solicité acceso a mi caja de seguridad. El empleado me guió a la bóveda, un santuario de metal y silencio, cuyo ritual de apertura, con 2 llaves, se sintió como desenterrar un tesoro olvidado. Dentro, debajo de algunas joyas y viejas fotografías, estaba el sobre de Manila que buscaba. Lo saqué y soplé una fina capa de polvo de su superficie. Era la primera pieza de mi contraofensiva. Sentada en la pequeña sala privada de la bóveda, desdoblé el papel con cuidado. Mis ojos, acostumbrados a la letra pequeña de los balances, encontraron rápidamente la cláusula clave, la número 7. La propiedad ubicada en la calle Robles, 123, pasará a ser propiedad de Laura Navarro, únicamente tras el fallecimiento de la titular actual, Beatriz Navarro. Leí la frase una y otra vez, sintiendo cómo cada palabra se convertía en una barra de acero en la estructura de mi defensa. Este papel no era solo tinta sobre celulosa, era la prueba legal de que ellos eran dueños de mi futuro, no de mi presente. La curatela les daba control administrativo, pero este documento limitaba su poder sobre mi activo más importante. Este papel dice que son dueños de mi futuro, no de mi presente. Y mi presente, decidí en ese instante, iba a ser mucho más largo y complicado de lo que ellos esperaban. Esa noche, la fortaleza de papel no era suficiente. Necesitaba cimientos más profundos. Tomás vino a cenar, como cada miércoles. Después de comer, le pedí ayuda con una excusa plausible. «Tomás, cariño, ¿podrías ayudarme a buscar unas fotos viejas en la computadora? Quiero encontrar una de tu bautizo». Mientras él buscaba, le recordé la primera vez que le enseñé a armar una computadora. Él sonrió y dijo: «Abuela, tú me enseñaste a armar mi primera computadora. No estás confundida». Esa simple frase, esa validación de mi nieto, me dio la fuerza para seguir adelante con lo que estaba a punto de pedirle. Era la confirmación de que mi mente, mi verdadero yo, seguía intacto bajo la capa de mentiras que habían construido a mi alrededor. Con una casualidad ensayada, le dije: «¿Sabes? Creo que tu madre borró algunos archivos por error la semana pasada. ¿Hay alguna forma de recuperarlos? Quizás las fotos estaban allí». Tomás, un genio de la informática, ni siquiera parpadeó. Abrió un programa y comenzó a trabajar. Mis manos sudaban mientras observaba la pantalla. Minutos después, una lista de archivos recuperados apareció. Y allí estaban. Una serie de correos electrónicos entre Laura y Martín. El corazón me martilleaba en el pecho. «Mira, ahí están», dije, señalando la pantalla para disimular mi nerviosismo. «Imprímelos todos, por favor. Así los reviso con calma». El zumbido de la impresora en el silencio de la noche sonaba como un tambor de guerra, anunciando la batalla que se avecinaba. Cuando Tomás se fue, me senté en la mesa de la cocina y extendí los papeles. Tomé un marcador amarillo y comencé a leer. Las palabras saltaban de la página.
crudas y crueles. Tenemos que acelerar el proceso de la curatela antes de que mamá mueva el dinero. Ya tengo una oferta por la casa de $780,000. Solo necesitamos la firma del juez. Martín, asegúrate de que no tenga acceso a los papeles importantes del fideicomiso. No sé dónde los guarda. Cada frase era una puñalada. Mi marcador se deslizaba sobre el papel, no solo resaltando palabras, sino sentenciando su coartada. La prisa no era por cuidarme, era por cobrar. Y ahora tenía la prueba, con fecha y hora, de su premeditación. La lectura de los correos despertó otra memoria, un recuerdo incómodo que había archivado bajo preocupación excesiva. Fui a mi armario y busqué en una vieja caja de zapatos. Allí estaba, mi antiguo teléfono celular, un modelo de 2015, pesado y obsoleto, pero con una batería que aún retenía algo de vida. Lo encendí. La pantalla se iluminó con una resolución pobre, un fantasma de la tecnología pasada. Hacía 2 meses, después de una llamada particularmente insistente de Laura, había sentido un escalofrío. Algo en su tono me hizo presionar el botón de grabar. Una contadora siempre confía en su instinto para detectar irregularidades, y mi instinto me gritaba que esa conversación era un pasivo que necesitaría documentar en el futuro. Navegué por los menús arcaicos hasta encontrar la carpeta de grabaciones. Solo había un archivo. Lo seleccioné y presioné reproducir. La onda de audio, una línea verde temblorosa, apareció en la pantalla. Y entonces, la voz de mi hija llenó la cocina silenciosa, falsamente dulce pero con un filo de acero debajo. «Mamá, si no firmas este poder notarial general por las buenas, un juez lo hará por ti. Es solo una formalidad para que podamos ayudarte. No mejor». La amenaza, velada en ese momento, ahora resonaba con la claridad de una confesión. La grabación era la prueba irrefutable de la coacción, el eslabón perdido entre sus sonrisas preocupadas y la fría realidad de la sala del juzgado. La amenaza no era nueva, solo se hizo oficial. Me faltaba una última pieza, la que revelaría el acto final de su plan. La oportunidad se presentó al día siguiente. Laura me había dejado su BMW X5 para que el jardinero pudiera acceder al patio trasero, y yo recordé que los papeles del seguro del auto todavía estaban a mi nombre. Era la excusa perfecta. Abrí la puerta del conductor y me senté en el asiento de cuero. El olor a coche nuevo y a perfume caro me revolvió el estómago. Abrí la guantera, buscando los documentos. Detrás del manual del propietario y un paquete de pañuelos, mis dedos tocaron un folleto satinado y un fajo de papeles grapados. Lo saqué. El título decía: Residencia Pinos Dorados. Un retiro dorado para sus seres queridos. Mi sangre se heló. No era solo el folleto. Adjunto había un presupuesto detallado y una solicitud de ingreso ya aceptada a mi nombre. La tarifa mensual, $6,000. Pero el detalle más devastador, el que me robó el aliento, fue la fecha impresa en la esquina superior derecha del documento. Estaba fechado un mes antes de la audiencia en el juzgado. No era un plan B, era el plan A. No estaban improvisando. Habían diseñado cada paso con una frialdad quirúrgica. La venta de la casa, el control de Elshciela, dinero. Todo conducía a esto, a mi desaparición silenciosa en un cuarto de lujo pagado con mi propio dinero. Ya me habían preparado la celda antes del juicio, y esa prueba era la que iba a usar para demoler su castillo de mentiras. Con las 4 pruebas en mi poder, me senté a la mesa de mi comedor. El contrato del fideicomiso, los correos electrónicos resaltados en amarillo, el viejo celular con la grabación y el presupuesto de la residencia. Los coloqué en fila, como un general inspeccionando sus armas antes de la batalla final. Cada objeto representaba un pilar de su traición: el ataque a mi patrimonio, la conspiración en mi contra, la coacción psicológica y el plan para mi exilio. Eran más que papeles y archivos digitales. Eran la materialización de su codicia. Y yo, la contadora meticulosa, la mujer que ellos creían acabada, los usaría para ejecutar el balance de cuentas más importante de mi vida. La auditoría estaba completa. Al día siguiente, con la calma de quien ha revisado cada cifra y sabe que el resultado es irrefutable, llamé a Javier Soto. «Javier», le dije, mi voz firme y sin un atisbo de duda,
Tengo los libros de contabilidad de esta traición, y los números no mienten. Le expliqué las 4 pruebas que había reunido, detallando cada una con la precisión de un informe anual. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, llena de una nueva clase de respeto. Beatriz, esto cambia todo. No vamos a apelar, vamos a contraatacar. La carnada para la trampa final estaba a punto de ser lanzada, y yo sabía que ellos, en su arrogancia, la morderían sin dudar. El juego había cambiado de tablero, y ahora se jugaba con mis reglas. El lunes a las 10 de la mañana, con una taza de té de manzanilla humeando a mi lado, marqué el número de Javier Soto. La libreta de cuero, con sus bordes gastados por décadas de uso, se sentía como un ancla en el mar de incertidumbre. Cuando su voz, exactamente igual de mesurada y profesional que como la recordaba, contestó al otro lado, sentí una oleada de calma. Le mentí con la facilidad de quien ha preparado su guión. «Javier, soy Beatriz Navarro. Necesito una consulta sobre mi testamento. Hay algunas cosas que quiero actualizar». Era una verdad a medias. Ciertamente, mi testamento estaba a punto de sufrir una revisión radical, pero el verdadero propósito de mi llamada era mucho más urgente. Se trataba de asegurar que tuviera la oportunidad de escribir el próximo capítulo de mi vida, no solo el último. El despacho de Javier era un santuario de madera oscura, libros encuadernados en piel y el reconfortante olor a papel viejo y café recién hecho. Era un lugar donde los hechos importaban, donde las palabras tenían peso. Me senté frente a su escritorio de caoba y, tras un breve preámbulo, abandoné la farsa del testamento. «Javier, no estoy aquí por mi muerte, sino por mi vida», le dije, y procedí a exponer la situación con la precisión de un informe de auditoría. Le hablé de la curatela, del bloqueo de mis cuentas, de la casa en venta y del folleto de la residencia. No había lágrimas en mis ojos, solo cifras, fechas y hechos. Le estaba presentando el balance de una quiebra moral, y él, como el mejor de los auditores, escuchó cada palabra sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando terminé, Javier se reclinó en su silla. El cuero crujió suavemente en el silencio. Su rostro, que al principio mostraba una cortés preocupación, se había endurecido hasta convertirse en una máscara de indignación profesional. «Beatriz, siempre fuiste la contadora más brillante que conocí. Parece que tu hija y su marido olvidaron con quién estaban tratando», dijo, y esas palabras fueron un bálsamo. «Esto no es solo un abuso de confianza, es un fraude premeditado. Vamos a necesitar pruebas irrefutables». Le respondí que ya estaba en ello, que mi mente estaba haciendo el inventario de cada pieza de evidencia. Acordamos un plan de acción inmediato. Primero, asegurar los cimientos. Mi primera parada, al día siguiente, sería el único lugar donde mis secretos más importantes estaban a salvo de sus manos, la bóveda de mi banco. El martes por la mañana, a las 9 en punto, el aire acondicionado del banco me pareció un presagio de la frialdad que necesitaba para ejecutar mi plan. El empleado me condujo a la bóveda, y el sonido de la masiva puerta de acero al cerrarse a mis espaldas fue extrañamente reconfortante. Era un mundo de silencio y metal, un lugar donde el valor se medía en documentos y no en sonrisas falsas. El ritual de las 2 llaves, la mía y la del banco, para abrir mi caja de seguridad número 347, se sintió solemne, casi sagrado. Dentro, bajo las joyas de mi madre y una foto de mi boda, estaba el sobre de Manila. Al tocarlo sentí una corriente eléctrica. Era el contrato original del fideicomiso de mi casa, el documento que ellos creían perdido o que, en su arrogancia, ni siquiera habían considerado. En la pequeña sala privada, con paredes de un gris impersonal, desdoblé el documento. El papel era grueso, con el peso de una promesa hecha hacía años. Mis ojos recorrieron las cláusulas hasta encontrar la que buscaba, la número 7. La leí una y otra vez, cada palabra reforzando el muro de mi defensa. La propiedad ubicada en la calle Robles 123 pasará a ser propiedad de Laura Navarro únicamente tras el fallecimiento de la titular actual, Beatriz Navarro. Este papel no era solo tinta, era mi soberanía. Antes de irme pasé por el mostrador y
Solicité copias impresas de los extractos de todas mis cuentas de los últimos 12 meses. Mientras esperaba, vi pasar en mi mente las transferencias, los pagos de tarjetas, el flujo constante de mi dinero hacia sus vidas. La evidencia de su parasitismo financiero estaba a punto de materializarse en una pila de papel. Con el fideicomiso en mi bolso y el grueso fajo de extractos bancarios, sentí que había recuperado una parte de mí misma. Esa tarde me senté en la mesa de mi comedor, no con el dolor de una víctima, sino con la concentración de una investigadora. Cada extracto era una página en el diario de su codicia. Resalté en verde cada transferencia a Laura, cada pago de las facturas de Martín, cada retiro que no correspondía a mis gastos habituales. La suma total superaba los $30.000 solo en el último año. Una cifra destacaba: la transferencia de $15.000 para el enganche de su BMW X5 color grafito. Recordaba la excusa: es un coche más seguro para llevar a Tomás, mamá. Ahora, la transacción parecía un insulto sobre ruedas, pero sabía que esto no era suficiente. Necesitaba probar la intención, la malicia, y para eso necesitaba a mi nieto. La cena del miércoles con Tomás fue un oasis de normalidad en medio de mi guerra silenciosa. Preparamos juntos mi famosa lasaña, y por un par de horas fui simplemente su abuela. Después de cenar, mientras tomábamos un té, ejecuté el siguiente paso de mi plan. Tomás, cariño, ¿podrías ayudarme a buscar unas fotos viejas en la computadora? Quiero encontrar una de tu bautizo para enmarcarla. Él accedió de inmediato, ajeno al verdadero propósito de mi petición. Se sentó frente a la pantalla, sus dedos moviéndose con una velocidad y destreza que me maravillaban. Mientras navegaba por las carpetas, le comenté con una estudiada casualidad que su madre había estado organizando mis archivos y que temía que hubiera borrado algo por accidente. Fue la única mentira que me permití, una mentira necesaria para desenterrar una verdad mucho más grande. Le pedí que revisara la papelera de reciclaje, con el pretexto de que las fotos podrían estar allí. ¿Sabes? A veces uno borra cosas sin querer, añadí, mi voz temblando ligeramente. Tomás, con la eficiencia de su generación, no solo revisó la papelera, sino que activó un software de recuperación de archivos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras observaba la barra de progreso en la pantalla. Y entonces aparecieron una lista de correos electrónicos eliminados, con asuntos como planificación curatela y oferta Casa Robles. Mi respiración se detuvo. Mira, creo que ahí están algunos documentos importantes, le dije señalando la pantalla para ocultar el temblor de mi mano. Imprímelos todos, por favor. Prefiero leer en papel. Ya sabes cómo soy. El zumbido de la impresora fue el sonido más dulce que había escuchado en semanas. Cuando Tomás se fue, extendí las hojas impresas sobre la mesa de la cocina como si fueran las cartas de una partida de póker decisiva. Con un marcador amarillo, comencé a subrayar. Las palabras de mi hija y mi yerno saltaban de la página, desnudas de cualquier afecto, revelando la fría maquinaria de su plan. Tenemos que acelerar el proceso de la curatela antes de que mamá mueva el dinero. La oferta de $780.000 por la casa es sólida. Solo necesitamos la firma del juez. Asegúrate de que no tenga acceso a los papeles del fideicomiso. Cada frase era un clavo en el ataúd de su coartada. La prisa no era por cuidarme, era por cobrar. Y ahora tenía la prueba, con fecha y hora, de su conspiración. Sabía que el siguiente movimiento tenía que ser audaz, tenía que ser definitivo. El jueves por la tarde, llamé de nuevo a Javier. Mi voz ya no era la de una clienta preocupada, sino la de una socia estratégica. Javier, tengo la conspiración por escrito, le dije, y le leí las frases más incriminatorias de los correos electrónicos. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea seguido de un silbido bajo. Beatriz, esto es dinamita. Con esto podemos anular la curatela por dolo y mala fe. Fue entonces cuando le propuse mi idea, la pieza central de mi estrategia. No quiero una batalla larga en los tribunales, Javier. Quiero una rendición incondicional. Vamos a convocarlos a una junta aquí, en mi casa. Juntos, redactamos la notificación. Junta familiar extraordinaria y urgente.
para revisar y firmar la documentación final de la transición administrativa. La carnada estaba diseñada para apelar a su arrogancia y su impaciencia. A las 5 de la tarde, Javier me confirmó que la notificación había sido enviada por un mensajero y también por correo electrónico certificado a Laura y Martín. El documento era una obra de arte de la ambigüedad legal, lo suficientemente oficial para ser intimidante y lo suficientemente vago para no despertar sospechas. Citaba la necesidad de mi firma en documentos cruciales para agilizar la venta de la propiedad y la transferencia de activos. Sabía que leerían esas palabras y verían el signo de dólar. Se sentirían victoriosos, creyendo que su madre finalmente había cedido. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que los depredadores, cegados por la codicia, caminaran directamente hacia ella. La cita era para el sábado a las 11 de la mañana. Tenían menos de 48 horas de falsa seguridad. Tal como lo predije, Laura me llamó esa misma noche. Su voz era un jarabe de falsa dulzura. «Mamá, recibimos la notificación de tu abogado. Qué bueno que finalmente estás cooperando. Claro que iremos el sábado. Es lo mejor para todos». Jugué mi papel a la perfección. La anciana confundida pero dócil. «Sí, hija. El abogado dice que es importante. Solo quiero que todo esto termine». Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. «Oh, va a terminar», susurré al silencio de la habitación. Pero no de la forma que esperas. Su confianza era su mayor debilidad. Creían que iban a una simple firma de papeles, a la culminación de su plan. No tenían idea de que estaban asistiendo a su propio juicio. Y yo sería la fiscal, el jurado y la jueza. El viernes fue un día de una calma aterradora y metódica. No cociné, no limpié, no vi televisión. Dediqué cada minuto a preparar mi caso. Fui a una papelería y compré 4 carpetas de color rojo intenso. En casa organicé mis pruebas. En la primera carpeta, patrimonio, coloqué una copia del contrato del fideicomiso y los extractos bancarios resaltados. En la segunda, conspiración, archivé los correos electrónicos impresos. En la tercera, coacción, guardé mi viejo teléfono celular, cargado y con la grabación lista para ser reproducida. Y en la cuarta, exilio, deposité el folleto y el presupuesto de la residencia Pinos Dorados. Cada carpeta era un acto de su tragedia, un pilar de su traición. El rojo no era el color de mi ira, sino el de una advertencia final que ellos no verían hasta que fuera demasiado tarde. Esa noche me senté en mi sillón favorito en la sala de estar. Las 4 carpetas rojas estaban apiladas pulcramente sobre la mesa de centro. Un faro escarlata en la penumbra. La casa estaba en silencio, el escenario preparado. No sentía nervios ni miedo, solo una profunda y helada claridad. Era la misma sensación que tenía al final de un año fiscal, justo antes de cerrar los libros, cuando cada número estaba en su lugar y el balance era perfecto. Ellos habían creado un desequilibrio monumental en las cuentas de mi vida, debitando mi confianza, mi dinero y mi dignidad. Mañana, a las 11 en punto, se llevaría a cabo la auditoría final. Y yo, Beatriz Navarro, la contadora, estaba a punto de reconciliar cada centavo. Esperaban a una anciana frágil. Se encontrarían con un libro mayor cerrado. El viernes por la mañana, el sol de las 10 iluminaba el letrero de «Se vende» en mi jardín, haciéndolo parecer un monumento a mi propia obsolescencia. Desde la ventana de la sala, observaba a Laura caminar por el césped con una pareja de unos 50 años. Ella gesticulaba con la gracia de una directora de orquesta, señalando mis rosales, la solidez del porche, la historia contenida en los ladrillos. Cada uno de sus gestos era una venta, una transacción que me borraba del paisaje. La pareja asentía, sus rostros llenos de esa codicia educada de los compradores de casas. Sentí una náusea fría. Estaban midiendo los espacios para sus muebles, calculando el valor de mis recuerdos, y mi hija era la vendedora. Sabía que no podía esperar hasta el sábado. Cada minuto que pasaba era un riesgo de que firmaran una oferta que, aunque ilegal, complicaría todo. Con una calma que no sentía, me alejé de la ventana y tomé el teléfono. Marqué el número de Javier. Cuando contestó, mi voz fue un susurro de acero. «Javier,
Están aquí. Hay compradores en mi jardín en este preciso instante. Laura está cerrando la venta de mi vida mientras hablamos. No hubo pánico en mis palabras, solo la fría transmisión de datos urgentes. Necesitamos detener esto ahora, no mañana. Del otro lado de la línea la pausa de Javier fue breve, cargada de la misma urgencia. Comprendió de inmediato que la estrategia tenía que acelerarse. La arrogancia de Laura nos había dado la oportunidad perfecta para un golpe preventivo, un movimiento que desestabilizaría su confianza y cambiaría las reglas del juego antes de la gran confrontación. La paciencia es una virtud, pero la estrategia, a veces, exige velocidad. «Entendido, Beatriz», dijo Javier, su tono cambiando de asesor a comandante. «Tengo la notificación de cese y desista lista. Se basa explícitamente en la cláusula del fideicomiso. Es irrefutable. La enviaré con un mensajero legal ahora mismo. Debería llegar en menos de 1 hora». Me explicó el plan. El mensajero entregaría el documento en mano a Laura, requiriendo su firma como acuse de recibo. La interrupción sería pública, frente a los compradores, diseñada para desmantelar su fachada de autoridad y control. «Mantén la calma, Beatriz. No la confrontes cuando entre. Deja que el documento hable por sí solo. Hoy solo le mostraremos una de nuestras cartas. La más fuerte la guardamos para mañana». Colgué el teléfono y volví a mi puesto de observación junto a la ventana. La espera fue la más larga de mi vida. 45 minutos después, una motocicleta con el logo de una empresa de mensajería legal se detuvo frente a mi casa. El conductor, un joven con un casco y un portadocumentos oficial, caminó con determinación hacia el grupo en el jardín. Lo vi interrumpir a Laura en medio de una frase. Ella le lanzó una mirada de fastidio, intentando despacharlo con un gesto de la mano. Pero el mensajero no se movió. Le presentó el sobre y una tabla con un formulario. La pareja de compradores observaba la escena con una creciente incomodidad. Su sueño de un nuevo hogar interrumpido por la cruda realidad de un conflicto legal. La sonrisa profesional de mi hija se congeló en su rostro, convirtiéndose en una máscara frágil que estaba a punto de resquebrajarse frente a su público. Pude ver el momento exacto en que la realidad la golpeó. Tras firmar el recibo con un trazo furioso, rasgó el sobre. Sus ojos volaron sobre el papel. La vi leerlo 1, 2 veces. Su postura cambió. Los hombros se le encorvaron por una fracción de segundo, como si hubiera recibido un golpe físico. Luego, se irguió de golpe, pero su rostro había perdido todo color. Se giró hacia los compradores y les dijo algo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. La pareja intercambió una mirada, asintió rápidamente y se marchó casi corriendo. Sin mirar atrás, Laura se quedó sola en medio del jardín, el papel blanco temblando en su mano, una bandera de rendición prematura. El letrero de «Se vende» ahora parecía una broma de mal gusto, un testimonio de su fracaso. La puerta principal se abrió de golpe, estrellándose contra el tope. Laura entró como un huracán, su rostro una tormenta de ira y confusión. Agitó la carta en el aire. «¿Qué significa esto? ¿Qué demonios es este papel?», gritó, su voz resonando en la casa silenciosa. «Estás senil. Ese abogado te está manipulando, te está robando. Esto no tiene ninguna validez legal. La curatela me da todo el poder». Caminó de un lado a otro de la sala, una fiera enjaulada, tropezando con la alfombra que yo misma había elegido hacía 30 años. Su rabia era la de una niña a la que le han quitado un juguete caro, incapaz de comprender que nunca le perteneció en primer lugar. Estaba presenciando el colapso de su arrogancia, y era un espectáculo tan patético como aterrador. Yo permanecí sentada en mi sillón, con una taza de té de manzanilla entre las manos. No levanté la voz. La miré directamente a los ojos, dejando que su furia se estrellara contra el muro de mi calma. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, hablé. Mis palabras fueron suaves, pero cortaron el aire como un bisturí. «La casa no está en venta, Laura», dije tomando un sorbo de té. «El fideicomiso que firmamos en 2005, ante notario, es muy claro. Tú solo heredas esta propiedad tras mi fallecimiento. Te sugiero que leas la cláusula número 7 con más atención. Tu curatela te permite administrar
No liquidar mis bienes en contra de mi voluntad documentada. Mi tranquilidad la desarmó más que cualquier grito. Estaba acostumbrada a mi sumisión, no a mi precisión legal. Por un instante vi algo que no había visto en años. Duda. Su furia se desinfló, dejando un vacío de incertidumbre. Miró el papel en su mano como si fuera un texto en un idioma extranjero. Había subestimado no solo mi memoria, sino mi meticulosidad. Había olvidado que yo era la contadora, la que siempre leía la letra pequeña. Pero la duda fue fugaz, rápidamente reemplazada por una terquedad desafiante. Apretó la mandíbula. Sus ojos se entrecerraron. «Esto no ha terminado», siseó, su voz baja y amenazante. «No sé qué truco estás intentando, pero no va a funcionar. Mañana, en la reunión, vamos a aclarar todo esto. Y créeme, mamá, te arrepentirás de haber hecho este circo». La amenaza era explícita, pero ahora sonaba hueca. Desesperada, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con tanta fuerza que uno de los cuadros de la pared se torció. El silencio que dejó atrás era diferente. Ya no era un silencio de opresión, sino de anticipación. Había ganado una batalla crucial. Había detenido la hemorragia de mi patrimonio y le había demostrado que no era una víctima pasiva. Le había mostrado una sola carta de mi mano y había sido suficiente para hacerla tambalear. Ahora ella vendría a la reunión del sábado no con la arrogancia de una conquistadora, sino con la furia de alguien que ha sido desafiado. Llegaría preparada para una pelea, sin saber que en realidad estaba caminando hacia una ejecución. La pequeña victoria de hoy no había terminado la guerra, pero había elegido el campo de batalla para el enfrentamiento final. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera el letrero de «Se vende» seguía en pie, pero ahora parecía frágil, temporal. Tomé nota mental de llamar a un cerrajero para el sábado por la tarde. Luego miré mis rosales, las flores rojas brillando bajo el sol. La calma había vuelto a mí, una calma fría y profunda. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era la anciana confundida esperando su destino. Era la estratega que había movido la primera pieza en el tablero, forzando la mano de su oponente. Laura creía que venía a una negociación. No entendía que yo ya había cerrado los libros de contabilidad de nuestra relación, y el balance final, que le presentaría en menos de 24 horas, era una deuda que pasaría el resto de su vida tratando de pagar. El sábado a las 11 en punto, la puntualidad de su llegada fue una muestra más de su impaciencia. Laura y Martín entraron en mi sala de estar, con el aire de nuevos propietarios inspeccionando su última adquisición. Martín pasó la mano por el respaldo de mi sillón favorito, su mirada ya calculando el espacio para una pantalla de televisión más grande. Laura, por su parte, me dio un beso en la mejilla que se sintió frío y transaccional. No se percataron de la presencia silenciosa de Javier Soto, mi abogado, ni del notario público, el señor Ramírez, un hombre de rostro impasible que Javier había convocado como testigo imparcial. Sobre la mesa de centro, 4 carpetas rojas esperaban, pulcras y ordenadas, como los 4 jinetes de su apocalipsis personal. Mi calma parecía desconcertarlos. Esperaban a una anciana dócil, no a la anfitriona de su propio juicio. Les ofrecí café, no por hospitalidad, sino para establecer que esta era mi casa, mi servicio, mis reglas. El simple acto de servirles una taza pareció anclarlos en una realidad que estaban a punto de perder. Aceptaron con sonrisas condescendientes, intercambiando una mirada que decía: «Pobre mamá, sigue con sus rutinas». Me senté frente a ellos, uniendo mis manos sobre mi regazo, y con un leve asentimiento, le cedí la palabra a Javier. Él se aclaró la garganta, y el ambiente cambió instantáneamente de una reunión familiar a una deposición formal. Laura y Martín se removieron en sus asientos, su aire de suficiencia comenzando a mostrar las primeras fisuras de la incomodidad. Creían que esto era una formalidad para acelerar su herencia. No tenían idea de que estaban a punto de ser desheredados de mi vida. Javier comenzó con una calma glacial, abriendo la primera carpeta roja. «Como saben», dijo, deslizando una copia del contrato del fideicomiso sobre la mesa, «estamos aquí para revisar la documentación final. Y el primer documento, el más importante, es este fideicomiso,
firmado por la señora Navarro, en 2005. Su dedo índice se posó en la cláusula número 7. Estipula, de manera inequívoca, que la propiedad solo puede ser transferida a la señora Laura Navarro tras el fallecimiento de la titular. Por lo tanto, cualquier intento de venta es, en este momento, ilegal. El señor Ramírez, el notario, hizo una pequeña anotación en su libreta, su pluma rasgando el silencio. La primera pieza estaba en el tablero, y era un castillo que bloqueaba su movimiento principal. El aire de superioridad de Martín comenzó a disiparse, reemplazado por una tensión palpable. Laura soltó una risa corta y sin alegría. «Por favor, Javier, eres de la vieja escuela. Un papel viejo no significa nada. La curatela, otorgada por un juez, anula cualquier documento anterior. Tengo el control total, y eso incluye la potestad de decidir qué es lo mejor para la administración de sus bienes. Y lo mejor es vender». Se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono falsamente compasivo. «Mamá, sé que esto es confuso para ti. Este abogado te está llenando la cabeza de ideas, pero la ley está de nuestro lado. El juez ya decidió que no estás en condiciones de tomar estas decisiones por ti misma». Su arrogancia era una fortaleza, construida sobre cimientos de arena, y yo estaba a punto de desatar el tsunami que la derribaría. Fue mi turno de hablar. Mi voz, cuando salió, fue suave pero llenó la habitación. «La ley es una cosa, Laura. La intención es otra». Tomé la segunda carpeta roja y la abrí con una lentitud deliberada. Saqué las hojas de los correos electrónicos impresos, las frases resaltadas en amarillo brillando como señales de advertencia. Las deslicé sobre la mesa, justo al lado de su taza de café. «Ya que hablamos de intenciones, ¿podrías explicarme esta frase tuya, fechada 2 semanas antes de la audiencia? Tenemos que acelerar el proceso antes de que mamá mueva el dinero». Leí las palabras sin emoción, como si estuviera leyendo un asiento contable. El color abandonó el rostro de Laura. El café que estaba a punto de beber se quedó a medio camino de sus labios, su mano temblando ligeramente. La primera grieta en su armadura apareció. Martín, siempre el torpe salvador, saltó a la palestra. «Eso está sacado de contexto», exclamó, su voz un poco más alta de lo necesario. «Estábamos preocupados, Beatriz, preocupados de que, en tu confusión, tomaras una mala decisión financiera, que alguien se aprovechara de ti. Solo queríamos proteger tus activos, protegerte a ti». Su actuación era pésima, sus palabras huecas y ensayadas. Se presentaba como el guardián de mi fortuna, el caballero andante que luchaba contra los dragones de mi supuesta senilidad. Pero su pánico era evidente. Sus ojos iban de mi rostro al de Javier, buscando una salida que no existía. No sabía que con cada palabra de su defensa solo estaba cavando su propia tumba un poco más hondo, preparándola para la siguiente pala de tierra. Sin decir una palabra, saqué mi viejo teléfono celular de la tercera carpeta roja. El dispositivo, un anacronismo en la era de los smartphones, pareció confundirlos por un segundo. Lo coloqué en el centro de la mesa de caoba y presioné un botón. La pequeña pantalla se iluminó y la onda de audio verde comenzó a moverse. Y entonces, la voz de mi hija, su propia voz, llenó el silencio. «Mamá, si no firmas este poder notarial general por las buenas, un juez lo hará por ti. Es solo una formalidad para que podamos ayudarte mejor». La amenaza, tan clara y desnuda, flotó en el aire entre nosotros. El señor Ramírez, el notario, bajó la vista a sus papeles, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba el bochorno. Martín se quedó con la boca ligeramente abierta, sin palabras. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue más pesado y más elocuente que cualquier grito. Laura miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Su coartada de amor y preocupación se había desintegrado, pulverizada por sus propias palabras. Toda la narrativa que había construido con tanto cuidado para el juez, para los vecinos, para el mundo, se había derrumbado en 30 segundos de audio. La habían escuchado amenazar a su madre, coaccionarla. El poder en la habitación había cambiado de forma tan completa y silenciosa que era casi tangible. Yo no había levantado la voz, no había hecho una sola acusación, simplemente había presentado los hechos. Y los hechos, como los números, eran implacables,
y no admitían discusión. El balance de cuentas estaba llegando a su fin. Para el golpe de gracia, deslicé la última carpeta roja sobre la mesa. No la abrí del todo, solo lo suficiente para que el brillante folleto de la Residencia Pinos Dorados se asomara, junto con el presupuesto detallado y la solicitud de ingreso ya aceptada a mi nombre. «¿Esta era la parte del amor de la que hablabas en el juzgado, hija?», pregunté, mi voz todavía en un tono conversacional. Ya tenían mi cuarto elegido, con vista al jardín. Planearon mi futuro con tanto detalle, con una tarifa de $6,000 al mes. Lo único que olvidaron fue decírmelo a mí. La conexión con sus palabras en la sala del tribunal fue un golpe directo. No era una simple sugerencia. Era la prueba de un exilio premeditado. La solución final a su problema. Laura se derrumbó, no con un grito, sino con un suspiro, como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Se encogió en su silla, su cuerpo perdiendo toda la rigidez de su arrogancia. Martín simplemente miraba un punto en la alfombra, su rostro una mezcla de derrota y pánico. Ya no eran los hijos preocupados, ni los administradores eficientes. Eran lo que siempre habían sido, expuestos bajo la cruda luz de la verdad. Un par de estafadores cuya única víctima era la mujer que les había dado todo. El notario, el señor Ramírez, hizo una última anotación, cerró su libreta con un chasquido suave y definitivo, y me dirigió una mirada que contenía una pizca de admiración. El juicio en mi sala de estar había concluido. El veredicto era culpable. Javier se puso de pie, asumiendo de nuevo el papel de ejecutor legal. Su voz era ahora dura, sin rastro de la cortesía anterior. A la luz de estas pruebas irrefutables de dolo, mala fe y coacción, presentaremos el lunes a primera hora una solicitud para la revocación inmediata de la curatela, anunció, entregándoles una copia del documento. Dada la evidencia de conspiración para cometer fraude, les sugiero que consigan una muy buena representación legal. El juez Torres estará muy interesado en saber cómo se omitieron estos detalles en la audiencia original. La primera consecuencia, la legal, acababa de ser ejecutada. La estructura de poder que habían construido se disolvió ante sus ojos, convirtiéndose en cenizas legales. Luego, hablé yo, mi voz tranquila pero final. Coloqué un juego de llaves nuevo sobre la mesa. El sonido metálico sobre la madera fue como el cerrojo de una celda. El cerrajero, el señor Gómez, llegará en exactamente 1 hora, a las 12:30, para cambiar todas las cerraduras de esta casa. Les pido que, en ese tiempo, saquen sus pertenencias personales. Cualquier cosa que quede después de esa hora será donada a la caridad. Segunda consecuencia, la física, la patrimonial, fue entregada. Les estaba quitando no solo el control legal, sino el acceso físico a mi hogar, a mi vida. El santuario que habían profanado volvía a ser mío, y ellos se convertían, en ese instante, en extraños a punto de ser expulsados. Laura finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que no me conmovieron. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia», susurró, su voz rota. Era su último recurso, la carta de la manipulación, emocional. Pero la baraja ya estaba vacía. Su intento de apelar a un vínculo que ella misma había destrozado era patético. El amor que yo sentía por la hija que recordaba había sido asesinado por la mujer sentada frente a mí. La familia no te encierra, no te roba, no planifica tu desaparición. La familia no te convierte en un pasivo en el balance de tu propia vida. Su súplica llegó demasiado tarde, dirigida a una cuenta de afecto que ya estaba cerrada y auditada. Ignoré su ruego. Mi mirada se posó en Martín. De mi bolso saqué una última hoja de papel, una factura impresa con el membrete de mi antiguo despacho de contabilidad. «Y esto es para ti, Martín», dije, deslizando el papel hacia él. «Es la factura por los $25,000 del préstamo que saqué a mi nombre en 2018 para tu negocio de quesos, más los intereses acumulados calculados a una tasa conservadora del 5% anual. La suma total es de $31,525. Espero el pago completo en los próximos 30 días. De lo contrario, Javier procederá con una demanda civil por cobro de deudas».
La tercera consecuencia, la financiera, fue la estocada final. Le estaba devolviendo su fracaso. Con intereses, se levantaron en silencio, como autómatas. No había más argumentos, no más mentiras, solo la cruda y pesada realidad de su derrota. Laura no me miró mientras caminaba hacia la puerta. Martín tomó los papeles de la mesa con una mano temblorosa, su rostro pálido. Los vi salir de mi casa, no como los depredadores que entraron, sino como los fantasmas de una relación que acababa de morir. La puerta se cerró detrás de ellos, y un silencio profundo y limpio llenó la habitación. El señor Ramírez me dio un breve y respetuoso asentimiento antes de retirarse. Javier me puso una mano en el hombro. «Lo hiciste, Beatriz», dijo en voz baja. «Balanceaste las cuentas». Me quedé sola en mi sala de estar. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Miré las 4 carpetas rojas sobre la mesa, los testimonios de mi batalla silenciosa. No sentía euforia, ni siquiera alegría. Sentía una calma profunda, la calma de un libro mayor perfectamente equilibrado. Habían intentado escribir el último capítulo de mi vida, relegándome a una nota al pie de página. Pero se habían olvidado de un detalle crucial. Yo siempre fui la autora de mi propia historia, la contadora de mis propios días, y acababa de cerrar los libros de su traición con un saldo a mi favor. Mi dignidad, intacta y recuperada. El azur... Señor Gómez, el cerrajero, llegó a las 12:30 en punto. Un hombre corpulento y de manos callosas que irradiaba una eficiencia silenciosa. No hizo preguntas, simplemente se puso a trabajar. El sonido de sus herramientas era un requiem metálico para la era que acababa de terminar. Observé cómo extraía las viejas cerraduras, los cilindros de metal que habían sido testigos de la entrada y salida de la traición. Era una cirugía necesaria para mi hogar. Cuando terminó, me entregó un juego de llaves nuevas, pesadas y brillantes. El simple peso en mi palma se sentía como el de un cetro recuperado. Introduje una en la cerradura de la puerta principal. El chasquido del cerrojo al encajar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Fue el sonido de mi santuario sellándose, de mi soberanía restaurada. La casa volvía a ser mía. El lunes siguiente, a primera hora, sonó el teléfono. Era Javier. Su voz, siempre calmada, tenía un matiz de victoria contenida. «Beatriz, buenas noticias. Presenté la solicitud de revocación esta mañana. Dada la contundencia de las pruebas, el juzgado la ha aceptado para revisión con carácter de urgencia. La jueza Torres ha suspendido de inmediato todos los poderes administrativos de Laura sobre tus bienes, a la espera de una audiencia final que será una mera formalidad». Sentí una oleada de alivio tan profunda que tuve que sentarme. La estructura legal que habían construido para enjaularme se había derrumbado con la fuerza de un castillo de naipes. La justicia, a veces lenta y ciega, había abierto los ojos. La batalla legal estaba ganada. Ahora comenzaba la reconstrucción de mi vida, sobre cimientos mucho más sólidos. Esa misma semana, me reuní de nuevo con Javier en su despacho. El propósito era claro: reescribir mi futuro, letra por letra. Cambié mi testamento de forma radical. Una porción significativa de mi patrimonio fue destinada a un fideicomiso para la educación superior y el futuro de Tomás, asegurando que su lealtad y su carácter fueran recompensados. El resto, la parte que le correspondía a Laura, fue colocado en otro fideicomiso, uno con cláusulas de hierro, administrado por un banco neutral. Solo podría acceder a los fondos tras mi fallecimiento, y bajo estrictas condiciones que impedían a Martín tocar un solo centavo. No la desheredé por completo. En un último acto de una madre que recuerda a la niña que fue, le dejé una red de seguridad, pero le quité el poder, la capacidad de usar mi legado como un arma. Los límites ya no eran solo legales, sino personales. Una semana después, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. En la pantalla brillaba el nombre de Laura. Mi primer instinto, una costumbre de décadas, fue contestar. Pero lo detuve. Respiré hondo y dejé que la llamada se perdiera en el buzón de voz. Luego, con los dedos firmes, escribí un mensaje de texto, corto y preciso, que había preparado con Javier.
Toda comunicación futura sobre temas patrimoniales o legales debe ser a través de nuestros respectivos abogados. Beatriz, lo envié sin dudar. Era una declaración de independencia, una muralla digital que me protegería de cualquier intento de manipulación emocional. La puerta a las súplicas, las excusas y las falsas disculpas estaba cerrada, con la misma contundencia que la nueva cerradura de mi casa. Al día siguiente, bajé al garaje por primera vez en meses. Mi viejo coche, un sedán fiable y sin pretensiones, estaba cubierto por una fina capa de polvo, un sudario de mi inactividad forzada. Encontré las llaves en un cajón donde Laura las había escondido. Limpié el parabrisas con la manga de mi suéter, un acto simple y posesivo. Me senté en el asiento del conductor. El olor familiar a cuero gastado y a mis perfumes de siempre me dio la bienvenida. Giré la llave en el encendido y el motor cobró vida al instante, con un ronroneo suave y constante. Puse mis manos en el volante. No era solo plástico y cuero, era el timón de mi propia vida. Conduje despacio, saliendo del garaje hacia la luz del sol, en dirección a mi club de lectura. El letrero de «Se vende» desapareció de mi jardín, arrancado sin ceremonia por un empleado de la inmobiliaria que no se atrevió a mirarme a los ojos. Ahora, el espacio era solo mío. Pasaba las mañanas allí, no solo regando, sino podando mis rosales con una precisión quirúrgica que había aprendido de mi padre. Cortaba las ramas muertas, las hojas marchitas, todo lo que impedía el crecimiento. Cada corte era deliberado, un acto de limpieza y renovación. El trabajo físico, el olor a tierra húmeda y el sol en mi espalda era una forma de terapia. Estaba haciendo en mi jardín lo que había hecho en mi vida, eliminar lo tóxico para dar espacio a que floreciera lo sano. Mis manos, manchadas de tierra, nunca se habían sentido tan limpias. Tomás venía a verme cada tarde. Ya no hablábamos de computadoras ni de archivos borrados. Un día, sentados en el porche, saqué el último estado de cuenta de mi banco y se lo mostré. Le enseñé a leerlo, a identificar los cargos, a calcular los intereses, a detectar una discrepancia. La independencia financiera es la primera muralla de tu dignidad, Tomás, le dije, mi voz cargada con el peso de la experiencia. Es el lenguaje que el mundo entiende. Aprende a hablarlo con fluidez y nadie podrá ponerte un precio ni dictar tus decisiones. Que nadie te quite nunca esa voz. Le estaba pasando mi conocimiento, mi arma más afilada. No solo le estaba dando un futuro, le estaba dando las herramientas para defenderlo. Mi reputación en el barrio, que había sido manchada con susurros de lástima, también comenzó a sanar. Fui a la misma farmacia donde mi tarjeta había sido rechazada. Esta vez, pagué con mi nueva tarjeta de débito, emitida a mi nombre y bajo mi único control. La transacción se aprobó al instante. La señora Carmen, mi vecina, estaba en la fila detrás de mí. Se acercó, pero esta vez su voz no era lenta ni condescendiente. «Beatriz, qué gusto verte tan bien», dijo con una sonrisa cómplice. «Escuché que pusiste a un par de sinvergüenzas en su lugar. Ya era hora de que alguien les recordara que la dignidad no tiene precio». La noticia había viajado. El respeto, silenciosamente, había regresado para reemplazar a la piedad. Una noche, mientras ordenaba viejas fotografías, encontré una de Laura cuando tenía 5 años. Estaba en mi jardín, sosteniendo una rosa roja con una expresión de asombro puro. Por un momento sentí un pinchazo de dolor agudo, una punzada de luto. No por la mujer calculadora en la que se había convertido, sino por la pérdida de esa niña, de la promesa que alguna vez contuvo. Permití que la tristeza me invadiera. La reconocí y luego la dejé ir, como quien cierra un viejo libro de contabilidad cuyo balance final ya no puede cambiarse. No era perdón, era aceptación. Era el reconocimiento de una deuda incobrable que ya no estaba dispuesta a llevar en mis propios libros. Era el cierre de una cuenta emocional que me había mantenido en números rojos durante demasiado tiempo. Un mes después, recibí una carta certificada. Era del nuevo abogado de Martín. El documento, redactado en un lenguaje legal humillante, reconocía formalmente la deuda de $31.525 y proponía un plan de pagos a 24 meses.
Era la admisión por escrito de su derrota, la capitulación financiera que sellaba su caída. Leí la carta sin emoción, la doblé y la guardé en un sobre dirigido a Javier. Ya no era mi carga emocional, era simplemente una cuenta por cobrar, una transacción que seguiría su curso burocrático sin requerir más de mi energía. Los números, finalmente, estaban haciendo su trabajo, equilibrando la balanza sin necesidad de mi ira o mi dolor. La justicia, a veces, es tan simple y tan fría como una hoja de cálculo. Ahora, en mi escritorio, junto a mis viejos libros de contabilidad, descansa un diario de cuero nuevo. Ya no paso las tardes auditando las cuentas del pasado, sino planificando las del futuro. He comenzado a escribir, no sobre débitos y créditos, sino sobre los lugares que quiero visitar, los libros que quiero leer, el curso de historia del arte al que me inscribí. Mi vida ya no es una reacción a las demandas y ambiciones de otros. Es un proyecto diseñado por y para mí. El libro mayor de mi existencia tiene nuevas entradas, y todas ellas, por primera vez en mucho tiempo, están escritas en la columna de activos, de ganancias, de vida por vivir. He recuperado no solo mi dinero, sino mi tiempo, el activo más valioso de todos. Al atardecer, me siento en el porche, observando cómo el sol tiñe de naranja y púrpura el cielo sobre mi jardín. Las rosas, liberadas de las ramas muertas, están floreciendo con una intensidad que no recordaba, sus pétalos rojos casi incandescentes. El aire es fresco y huele a tierra y a promesas. Construí este hogar con mis manos y lo defendí con mi memoria. Les di todo mi amor, pero mi dignidad nunca estuvo en el testamento. Esa siempre fue y siempre será solo mía.